La viuda se mudó a un terreno abandonado lleno de piedras muertas, pero no imaginaba lo que la tormenta revelaría esa noche. Durante años, trabajó junto a su esposo en la hacienda del hombre más poderoso de la región, sobreviviendo con migajas, hasta que una fiebre repentina se lo arrebató en 4 días. El patrón no esperó ni que la tierra del cementerio se asentara. La echó de su casa con su hijo pequeño y le dio un papel arrugado, la escritura de un terreno donde nadie podía vivir, una ladera maldita de rocas afiladas y cascajo negro que él llamaba su regalo de despedida. Al borde del colapso, sin techo y sin esperanza, ella subió a ese infierno de piedras con su hijo hambriento. Lo que descubrió bajo esas rocas después de sobrevivir la peor tormenta de su vida no solo cambió su destino, destruyó al hombre que creyó que la estaba enterrando viva. La verdad sobre por qué le dieron ese terreno, un secreto escondido bajo toneladas de grava negra y una justicia divina tan perfecta que cuando la conozcas sentirás escalofríos. Pero hay quienes matarían por mantener ese secreto enterrado para siempre. Antes de empezar, escribe en los comentarios, ¿alguna vez perdiste todo y pensaste que no había salida? Dale like a este video y vámonos con la historia. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de madera barata resonaba en mi pecho como martillazos directos al corazón. No había flores costosas, ni música solemne, ni multitudes llorosas. Solo estábamos Mateo, mi pequeño de 6 años, aferrado a mi falda con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y yo tratando de mantenerme de pie mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El cementerio de Valle Verde estaba envuelto en una neblina gris que parecía absorber hasta el último rastro de esperanza que quedaba en mi alma. Javier había sido mi roca, mi refugio en medio de la tormenta. Un hombre de manos callosas y espalda doblada por el trabajo duro en la finca del señor Héctor Duarte, pero con un corazón tan grande que llenaba nuestra pequeña casa de risas y amor. No teníamos casi nada. Una mesa coja, 2 platos desparejos, ropa remendada 1000 veces, pero nos teníamos el uno al otro, y eso, para nosotros, era todo. Javier solía decirme por las noches, mientras compartíamos un plato de frijoles bajo la luz tenue de una vela: Elena, mientras estemos juntos y Mateo tenga salud, somos más ricos que el mismísimo Héctor con todo su oro. Pero una fiebre repentina se lo había llevado en apenas 4 días. 4 días que se sintieron como 4 segundos de agonía interminable. Lo vi consumirse frente a mis ojos, ardiendo en sudor, llamándome con voz débil, pidiéndome que cuidara de nuestro hijo. Le prometí que lo haría, le prometí que seríamos fuertes, pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba aterrada. ¿Cómo iba a sobrevivir sin él? ¿Cómo iba a alimentar a Mateo? A darle un futuro cuando yo no era más que una mujer sin educación, sin recursos, sin nada. El aire frío de la tarde me picaba en los ojos, pero me negaba a derrumbarme allí mismo. Sentía un nudo de fuego en la garganta, una presión insoportable que amenazaba con explotar en un grito de desesperación, pero miré hacia abajo, a los grandes ojos marrones de Mateo. El niño estaba temblando, no solo por el frío, sino por el miedo puro que veía reflejado en mi rostro. Él no entendía del todo la muerte, pero entendía la ausencia. Entendía que papá ya no lo levantaría en el aire al llegar del trabajo, que ya no escucharía sus cuentos antes de dormir. «No llores, mamita», susurró Mateo con esa inocencia que parte el alma más dura. «Papá está durmiendo con los angelitos, ¿verdad? Él nos cuidará desde arriba». Me agaché, sintiendo cómo mis rodillas crujían sobre la tierra húmeda, y abracé a mi hijo con todas las fuerzas que me quedaban. El olor a jabón barato y tierra mojada del niño fue lo único que evitó que me desmayara allí mismo. «Sí, mi amor», dije con la voz quebrada, tragándome el llanto para no asustarlo más. «Él nos cuida». Pero por dentro me sentía completamente sola, perdida en un océano de incertidumbre. La paz de aquel triste momento duró muy poco. Apenas habíamos llegado a la pequeña casa que ocupábamos en los terrenos de la finca, una estructura modesta que el señor Héctor prestaba a sus trabajadores, cuando escuchamos el rugido de un motor potente.
El polvo se levantó en el camino de entrada cuando una camioneta negra y brillante se detuvo bruscamente frente a nuestra puerta de madera. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Conocía ese motor, conocía esa arrogancia al frenar. Era Héctor Duarte, el dueño de todo lo que nos rodeaba. Héctor era un hombre de 50 años, de rostro colorado y estómago prominente, siempre vestido con ropa impecable que contrastaba violentamente con la pobreza de sus empleados. Sus ojos eran pequeños y oscuros, llenos de una codicia que nunca parecía saciarse. No caminaba, marchaba como si fuera dueño de cada partícula de tierra que pisaban sus botas de cuero fino. Y en cierto modo, lo era. Me sequé rápidamente las lágrimas y salí al pequeño porche, manteniendo a Mateo detrás de mí como una leona protegiendo a su cachorro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Señor Héctor», dije bajando la cabeza por respeto, aunque por dentro sentía una náusea incontrolable. Apenas acababa de enterrar a mi marido y el patrón ya estaba allí. No había venido al velorio, no había mandado flores, ni siquiera unas palabras de condolencia. ¿Qué hacía allí ahora? Héctor se bajó del vehículo sin cerrar la puerta. Se quitó el sombrero, no en señal de respeto, sino para limpiarse el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Y ni siquiera me miró a los ojos. Miró la casa, las paredes descascaradas, el techo de lámina oxidada, las gallinas flacas que picoteaban en el patio. «Elena», dijo con una voz rasposa y autoritaria que me heló la sangre. «Lamento lo de Javier. Era un buen brazo para el trabajo. Pero la vida sigue y los negocios no esperan a los muertos». La crueldad de sus palabras me golpeó como una bofetada física. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Gracias, señor», murmuré apretando las manos contra mi delantal sucio. Fue muy rápido. Héctor hizo un gesto de desdén con la mano, como espantando una mosca molesta. Sí, muy triste. Pero vengo por un asunto práctico. Se acercó más y pude oler su colonia cara mezclada con el olor a tabaco. «Mujer, ¿sabes que esta casa es para los trabajadores de la finca? Javier ya no está. Tú no trabajas el campo. El nuevo capataz llega mañana de la capital y necesito la casa vacía». El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. ¿Había escuchado bien? «¿Cómo dice, señor Héctor?», pregunté con la voz temblorosa, sintiendo que las piernas me fallaban. «Hoy... pero acabamos de volver del cementerio. No tengo a dónde ir. Mateo, mi hijo». Héctor soltó una risa seca, sin humor. Una risa que helaba la sangre y que me hizo entender que mi peor pesadilla apenas estaba comenzando. «¿Crees que soy una institución de caridad, Elena?». Las palabras de Héctor cayeron sobre mí como piedras. Se cruzó de brazos y me miró con esos ojos fríos que no reflejaban ni una pizca de compasión. «Esto es un negocio». Javier sabía las reglas. Casa por trabajo. Sin trabajo, no hay casa. Tienes 3 horas para sacar tus trapos de aquí antes de que mande a mis hombres a limpiar todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 3 horas. 3 horas para desmantelar toda una vida, para arrancar los recuerdos de las paredes donde mi hijo había dado sus primeros pasos, donde Javier y yo habíamos soñado con un futuro mejor. Mateo, sintiendo mi miedo como los niños siempre lo hacen, se asomó por detrás de mi falda. «Señor malo», gritó con una valentía que me partió el corazón. «Deje a mi mamá en paz». Héctor miró al niño con el mismo desprecio con el que miraría a un perro callejero que ladrara demasiado. «Enséñale modales al mocoso, Elena, o la vida se los enseñará a golpes», gruñó dando un paso adelante que me hizo retroceder instintivamente. El odio que sentí en ese momento fue tan intenso que me quemaba las entrañas. Pero ¿qué podía hacer yo contra un hombre que lo tenía todo? «Escucha bien», continuó Héctor, con un tono que pretendía ser generoso, pero que sonaba a burla cruel. «No soy un monstruo, aunque tú me mires así. Javier trabajó muchos años aquí y, bueno, sabía cosas mías. Por esa lealtad, te voy a dar algo. No te dejaré en la calle con las manos vacías». Sentí una chispa de esperanza, pequeña y frágil como una vela en medio de un huracán. Quizás había humanidad en ese corazón de piedra después de todo.
Quizás nos daría un poco de dinero o una pequeña cabaña en el pueblo, algo para empezar de nuevo. Héctor metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un papel arrugado y amarillento. Lo extendió hacia mí con una sonrisa torcida, una mueca que destilaba satisfacción maliciosa. Toma, es la escritura de propiedad de una parcela al norte. Se llama Piedra Seca. Es tuya, te la regalo. Tomé el papel con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sabía leer poco, apenas lo básico que me había enseñado mi madre antes de morir, pero conocía ese nombre. Todo el mundo en la región lo conocía. Un frío gélido recorrió mi cuerpo, más intenso que el de la muerte. Piedra Seca no era una granja, no era un campo fértil donde pudiera plantar, aunque fuera un poco de maíz. Era una ladera maldita, un terreno empinado cubierto de rocas afiladas, grava negra y espinos retorcidos. Era un lugar donde se decía que ni las cabras podían caminar sin romperse una pata. Nadie quería esa tierra. No servía para sembrar, no servía para el ganado, no servía para construir. Era un desierto de piedras inútiles, un vertedero que ni siquiera valía la pena cercar. Señor Héctor, levanté la vista con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Pero en Piedra Seca no crece nada. Es puro cascajo, son solo rocas. ¿Cómo voy a vivir allí con mi hijo? No hay agua, no hay techo, no hay nada. Héctor soltó una carcajada tan fuerte que echó la cabeza hacia atrás. Sus guardaespaldas, que habían bajado de la camioneta y observaban la escena con sonrisas cómplices, se unieron a la risa. Era un coro de hienas disfrutando del sufrimiento de una presa herida. Pues entonces tendrás que aprender a comer piedras, mujer, gritó Héctor, disfrutando de su propia crueldad. Soy generoso, te estoy dando tierras. Intenta plantar batatas entre las rocas. Si logras que algo crezca allí, te harás rica. La burla en su voz era tan evidente que sentí que me ahogaba en mi propia rabia impotente. Se acercó todavía más, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un susurro amenazante que olía a tabaco y alcohol caro. Javier se llevó mis secretos a la tumba, Elena, y tú te llevarás tu miseria a Piedra Seca. Ahora lárgate. Quiero esta casa vacía antes de que se ponga el sol. ¿Me oíste? Sus ojos negros me taladraban, buscando cualquier signo de resistencia para aplastarlo. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Héctor dio media vuelta, subió a su camioneta de lujo y se marchó levantando una nube de polvo que nos cubrió a Mateo y a mí, haciéndonos toser y escupir tierra. Me quedé allí parada, con el papel inútil en la mano y el corazón hecho pedazos. La humillación ardía en mi pecho como brasas vivas. Sentía una mezcla tóxica de odio, impotencia y vergüenza que me quemaba las entrañas. Miré a mi alrededor. Esa casa, aunque humilde y destartalada, había sido nuestro hogar. Allí había cocinado para Javier, allí había reído con él bajo las estrellas, allí había visto a Mateo dar sus primeros pasos tambaleantes. Y ahora, un hombre rico y cruel me lo arrebataba todo con un chasquido de dedos, como quien bota basura a la calle. Mamá. La voz de Mateo era apenas un hilo delgado de sonido. ¿Nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Tengo hambre. Esa frase, tengo hambre, fue la que me activó. No podía permitirme el lujo de colapsar. No ahora, no con mi hijo mirándome con esos ojos llenos de miedo y confianza. Me tragué el llanto. Me limpié la cara con el dorso de la mano sucia y me agaché para mirar a Mateo a los ojos. Vamos a ir a nuestra propia tierra, mi amor, mentí, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro estaba aterrorizada. Una tierra que es nuestra y de nadie más. Va a ser una aventura, como en los cuentos que te contaba papá. Entré corriendo a la casa y comencé a empacar con una desesperación febril que me nublaba la vista. No teníamos maletas, así que usé sábanas viejas para hacer fardos. Metí la poca ropa que teníamos. Una olla de hierro oxidada, 2 cucharas dobladas, un cuchillo viejo sin filo, una manta raída llena de agujeros y lo poco que quedaba de comida. Medio saco de arroz y un puñado de harina de maíz. No podíamos llevarnos los muebles, eran demasiado pesados para cargar a pie y de todos modos
estaban tan destrozados que no valían nada. Mientras guardaba el retrato de nuestra boda, una foto pequeña y borrosa, donde Javier sonreía con ese amor que ya nunca volvería a ver, sentí que el dolor volvía a subir como una ola gigante que amenazaba con ahogarme, pero no tenía tiempo para lágrimas. El reloj corría y Héctor no era un hombre que hiciera amenazas vacías. Salimos de la casa justo cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que parecía anunciar el infierno que nos esperaba. Los vecinos miraban desde sus ventanas, ocultos tras las cortinas raídas, pero nadie salió a ayudar. Nadie ofreció una carreta, ni siquiera un vaso de agua para el camino. El miedo a Héctor era más grande que la compasión por una viuda y su hijo. Todos sabían que ayudar a quien el patrón había marcado era buscarse la ruina, así que nos dejaron partir como si fuéramos apestados, como si nuestra desgracia fuera contagiosa. Me eché el fardo más pesado al hombro. Pesaba toneladas, cargado no solo de objetos, sino de recuerdos y de una tristeza tan densa que me hacía caminar encorvada como una anciana. Mateo llevaba una pequeña bolsa con sus juguetes, unas maderas talladas que Javier le había hecho con sus propias manos, y arrastraba la olla de hierro que chirriaba contra el suelo de tierra. «Camina, hijo, no mires atrás», le dije tomando su manita libre, tan pequeña y frágil que sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero él obedeció sin quejarse, confiando en mí con esa fe ciega que solo tienen los niños. Caminamos por el borde de la carretera, tragando el polvo de los coches que pasaban a toda velocidad, sin siquiera disminuir la marcha. El trayecto hacia Piedra Seca era largo y cuesta arriba, una tortura física que se sumaba a la tortura emocional. Cada paso era una agonía. Mis zapatos viejos, con las suelas agujereadas y remendadas 1000 veces con cartón, dejaban pasar las piedras afiladas del camino que me lastimaban los pies hasta hacerlos sangrar. Pero el dolor físico era bienvenido. Me distraía del dolor del alma, de esa sensación de estar cayendo en un abismo sin fondo del que nunca saldríamos. Después de 2 horas de caminata agotadora, bajo el sol implacable que nos quemaba la piel, llegamos al desvío que llevaba a nuestra propiedad. Mi corazón se hundió hasta el suelo cuando vi lo que nos esperaba. Lo que apareció frente a mis ojos me dejó sin aliento, pero no por su belleza, sino por su desolación absoluta. Era un paisaje lunar, una pesadilla geológica que parecía haber sido arañada por las garras de un demonio gigante. No había ni un solo árbol verde, solo arbustos espinosos y secos que se aferraban a la vida entre grietas imposibles. El suelo no era tierra, era una mezcla infernal de grava suelta, rocas negras volcánicas que parecían carbones apagados y piedras afiladas que brillaban amenazantes bajo la última luz del día. El viento soplaba allí con una fuerza diferente, un aullido constante y fantasmal que se colaba entre las rocas y parecía susurrar advertencias de muerte. Hacía frío, un frío desolador que me calaba los huesos a pesar de que acabábamos de caminar horas bajo el sol. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó Mateo con los ojos muy abiertos, llenos de decepción y miedo. Miró a su alrededor buscando una casa, una cabaña, algo, pero no había nada, solo rocas, solo piedras muertas hasta donde alcanzaba la vista. Sentí que las lágrimas volvían a brotar, calientes y furiosas, quemándome las mejillas. Héctor no solo nos había despedido, nos había sentenciado a muerte. ¿Cómo íbamos a sobrevivir allí? No había dónde refugiarse del viento helado que ya empezaba a soplar más fuerte. No había agua, no había sombra, no había esperanza. «Sí, mi amor, aquí», dije soltando el pesado fardo sobre el suelo rocoso. El sonido metálico de la olla golpeando las piedras resonó como una campana fúnebre, como el tañido de mi propia muerte anunciándose en ese páramo olvidado por Dios. Miré al cielo que comenzaba a oscurecerse rápidamente. Nubes negras y amenazantes se acumulaban en el horizonte, avanzando hacia nosotros como un ejército de sombras. El aire cambió, se volvió pesado, eléctrico, cargado de una tensión que erizaba la piel. Venía tormenta.
Lo sentía en los huesos, en el olor a lluvia que el viento traía desde las montañas lejanas, y nosotros estábamos completamente expuestos, sin techo, sin paredes, sin nada que nos protegiera de lo que se avecinaba. La herencia de Héctor no era un regalo, era una tumba abierta esperando tragarnos. Pero mientras miraba a mi hijo temblar de frío y miedo, abrazando sus juguetes de madera contra su pecho pequeño, sentí algo más fuerte que el miedo crecer dentro de mí. Un calor que nacía en el estómago y subía hasta el pecho como lava hirviendo. No era resignación, no era aceptación, era rabia. Una rabia pura, materna y poderosa que me quemaba por dentro como fuego sagrado. Héctor cree que moriremos aquí, murmuré para mí misma, apretando los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas y me sacaron sangre. Cree que somos basura desechable, que nos rendiremos y mendigaremos su perdón. Pero se equivoca. No voy a dejar que ganes, maldito. No voy a dejar que mi hijo sufra más. La determinación me llenó como acero fundido en las venas. No sabía cómo, no sabía de dónde sacaría las fuerzas, pero no nos rendiríamos. No aquí, no ahora, no nunca. Me volví hacia Mateo, limpiándome las lágrimas con la manga sucia, y forcé la sonrisa más valiente de mi vida. Vamos a construir un refugio, mi amor. Primero, una tienda de campaña. Busca los palos más fuertes que encuentres entre esas rocas. Rápido, antes de que llegue la lluvia. Mateo asintió con esa obediencia que me partía el alma y salió corriendo entre las piedras, buscando ramas secas con sus manitas pequeñas. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, comencé a mover piedras, a clavar estacas en un suelo que se resistía a ser penetrado, luchando por cada centímetro de seguridad en aquel infierno de grava. No sabía aún que ese terreno estéril y maldito guardaba un secreto bajo su superficie gris, un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero para descubrirlo, primero tendríamos que sobrevivir a la noche más aterradora de nuestras vidas. La noche cayó sobre piedra seca como un manto de plomo. No era una noche tranquila de campo con estrellas brillantes y brisa suave. Era una oscuridad pesada, sofocante, cargada de electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Las nubes negras que habían estado acechando durante la tarde ahora cubrían cada estrella, convirtiendo el cielo en una boca de lobo gigante lista para devorarnos. Trabajaba con una desesperación febril. Mis manos, que antes eran suaves, ahora sangraban. La tierra que Héctor me había regalado no tenía compasión ni piedad. Cada vez que intentaba clavar una estaca de madera para sostener la lona vieja que habíamos traído, la punta chocaba contra roca sólida o se hundía en gravilla suelta que se desmoronaba como arena. «Por favor», grité golpeando el suelo con una piedra, sintiendo cómo las lágrimas de frustración se mezclaban con el sudor en mi frente. Me había partido una uña hasta la carne viva, y la sangre goteaba sobre las piedras negras. Pero el dolor físico era secundario. El verdadero dolor era ver a Mateo sentado sobre el fardo de ropa, hecho una bolita temblorosa, mirando el horizonte con terror absoluto en sus ojos de niño. «Mamá, el cielo ruge como un monstruo», dijo mi hijo, con la voz quebrándose ante el sonido lejano de los truenos que empezaban a retumbar en las montañas vecinas como tambores de guerra. Me detuve, respirando agitadamente, y me acerqué a él. Me obligué a sonreír aunque sentía que mi rostro se quebraría como vidrio. «Son los tambores de los ángeles, mi vida. Están anunciando que mañana será un día mejor», mentí. Qué mentira tan piadosa y tan dolorosa. Qué cruel es tener que fingir esperanza cuando por dentro estás muriendo de miedo. Con un esfuerzo sobrehumano que me dejó las manos destrozadas y el cuerpo temblando de agotamiento, logramos montar algo que vagamente parecía un refugio. Usamos 2 grandes rocas negras como paredes naturales y extendimos las sábanas viejas y una lona azul desgastada que yo usaba para cubrir la leña. Las sostuvimos con ramas secas tan frágiles que parecían a punto de quebrarse con solo mirarlas, y apilamos piedras pesadas en los bordes para que el viento no se las llevara. Era patético. Era una estructura lamentable, pequeña y frágil,
encajada en la ladera hostil como una herida abierta. Dentro, el suelo seguía siendo de piedras afiladas que se clavaban en la espalda y las piernas. Extendí la única manta que teníamos, llena de agujeros y tan delgada que apenas servía, y senté a Mateo allí. «Cenamos», anuncié tratando de poner un tono alegre que sonó falso hasta para mis propios oídos. La cena fue un puñado de arroz frío que me había sobrado del mediodía y un poco de agua tibia de una botella de plástico reutilizada 1000 veces. Mateo comió en silencio, masticando despacio con la mirada perdida. Extrañaba su cama, extrañaba el olor a café de nuestra antigua casa, pero sobre todo extrañaba a su padre con una intensidad que lo consumía por dentro. «Mamá, si papá estuviera aquí, él hubiera construido una casa de madera en un segundo, ¿verdad?», preguntó Mateo con una voz tan llena de anhelo que sentí un nudo en la garganta tan grande que no pude tragar el arroz. «Sí, mi amor, él lo hubiera hecho», susurré abrazándolo contra mi pecho. De repente el aire cambió. El viento que había estado soplando suavemente se detuvo por completo. Un silencio antinatural cubrió la montaña como una manta mortuoria. Ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera el susurro de las hojas secas. Nada. Solo ese silencio pesado que presagia el desastre. Y entonces estalló el caos. Un relámpago iluminó el cielo volviendo la noche blanca por un segundo cegador, revelando el paisaje desolado y fantasmal de rocas y espinos que nos rodeaba. El trueno que siguió fue tan fuerte que el suelo bajo nuestros cuerpos vibró como si la tierra misma estuviera gritando. «¡Crack!». Mateo chilló y se tapó los oídos con las manos, su carita pálida de terror absoluto. «¡Entra, entra rápido!», grité empujándolo bajo la lona justo cuando las primeras gotas cayeron. No eran gotas normales. Eran proyectiles de hielo y agua, pesados y fríos, golpeando la lona con la fuerza de piedras lanzadas por manos invisibles. El viento regresó, pero esta vez venía con furia asesina. Soplaban ráfagas que sacudían nuestro precario refugio como si fuera de papel. La lona se agitaba violentamente, produciendo un sonido seco y aterrador. «Plap, plap, plap», luchando desesperadamente por no salir volando. «Tengo miedo, mamá», lloraba Mateo acurrucado contra mi pecho. Lo envolví con mis brazos, usando mi propio cuerpo para darle calor, pero yo misma estaba temblando incontrolablemente de frío y terror. «Shh, shh, estoy aquí. No pasará nada», le susurraba al oído mientras rezaba mentalmente a todos los santos que conocía. «Por favor, Virgen Santa, que aguante, que no se caiga, protege a mi hijo». Pero la tormenta no tenía misericordia. Era un diluvio bíblico, una furia del cielo que parecía querer borrarnos de la faz de la tierra. En cuestión de minutos, el agua comenzó a filtrarse. Primero fueron gotas a través de los agujeros de la vieja lona. Luego el verdadero problema se reveló con toda su crueldad. Héctor nos había dado una ladera, un terreno inclinado lleno de grava suelta. El agua no se absorbía como en tierra normal. Corría. Ríos de lodo y piedras pequeñas comenzaron a descender por la montaña como serpientes líquidas, buscando el camino más fácil hacia abajo. Y nuestro refugio estaba justo en medio de su trayectoria, directamente en el camino de la destrucción. «El agua está entrando», gritó Mateo levantando los pies, mientras un torrente de agua helada y sucia invadía nuestro pequeño espacio, mojando la manta, la ropa y la poca comida que teníamos. Intenté cavar una zanja con las manos desesperadamente para desviar el agua, arañando la grava hasta dejarme las uñas destrozadas y los dedos sangrando, pero el caudal era demasiado fuerte, demasiado violento. «¡Ayuda!», grité hacia el cielo negro, sabiendo que nadie podía escucharme a kilómetros a la redonda. Y fue entonces cuando sucedió el desastre. Una ráfaga de viento huracanado se coló por debajo de la lona, inflándola como un paracaídas gigante. Las piedras que sostenían los bordes rodaron. La madera crujió con un sonido que partía el alma, y con un sonido desgarrador de tela rasgándose. «Ri-i-ip», el refugio salió volando hacia la oscuridad como un fantasma arrastrado por demonios invisibles, dejándonos completamente expuestos a la furia del cielo. Quedamos expuestos,
sin techo, sin paredes, sin nada que nos protegiera de la furia del cielo. La lluvia nos golpeó con la fuerza de un martillo implacable. Era una lluvia helada, casi granizo que cortaba la piel como cuchillos diminutos. Me lancé sobre Mateo cubriéndolo completamente con mi cuerpo, encogiéndome en posición fetal sobre el suelo de rocas inundado. ¡Mamá! El grito de terror de mi hijo fue ahogado por el rugido ensordecedor del viento y el agua. Estábamos a la intemperie, en medio de la nada, siendo azotados por la tormenta más violenta que la región había visto en años. El agua bajaba con una fuerza aterradora, arrastrando lodo que se nos metía en la boca y la nariz, haciendo que tosiera y escupiera mientras trataba de proteger a Mateo de ahogarse. Sentía el impacto de cada gota de granizo en mi espalda, amoratando mi piel, golpeándome sin piedad, pero no me moví. No podía moverme. Si soltaba a Mateo, si dejaba de cubrirlo aunque fuera por un segundo, el viento podría arrastrarlo cuesta abajo hacia los barrancos donde las rocas afiladas lo despedazarían. «Dios mío, ¿por qué?», grité hacia el cielo negro con la cara llena de barro y lágrimas que se confundían con la lluvia. «¿Qué te he hecho? ¿Qué mal he cometido para que castigues a mi hijo así? Llévame a mí, pero sálvalo a él». Nadie respondió. Solo el viento aullaba burlón, como riéndose de mi desesperación. La temperatura bajó drásticamente hasta niveles que me hacían castañear los dientes tan fuerte que me dolía la mandíbula. Empecé a sentir ese sueño peligroso, ese letargo traicionero de la hipotermia que te susurra que te rindas, que cierres los ojos y descanses. «No te duermas, hijo, no te duermas», le decía a Mateo, dándole palmadas en la cara fría, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba violentamente contra mi pecho. «Piensa en algo caliente, piensa en el sol, piensa en papá abrazándonos». «Tengo frío, mamá, me duelen los huesos», sollozó mi pequeño con los labios azules. Miré a mi alrededor a través de la cortina de agua que parecía nunca acabar. Todo lo que teníamos había desaparecido. La olla, la ropa, la bolsa con la comida. Todo había sido arrastrado ladera abajo por la corriente de lodo y piedras. Estábamos absolutamente desposeídos, reducidos a menos que nada. Héctor nos había quitado la casa y la tormenta nos había quitado hasta la dignidad. Sentí una punzada de odio puro hacia ese hombre que nos había puesto allí. Imaginé a Héctor en su mansión caliente y seca, bebiendo whisky frente a la chimenea, riéndose de su generosidad mientras nosotros moríamos congelados en su basural. Esa imagen fue el combustible que necesitaba. El odio me calentó desde adentro como brasas ardientes. «No voy a morir aquí para darte el gusto», pensé con una furia que me dio fuerzas donde no las había. «No vas a ganar, Héctor. No vas a tener la satisfacción de vernos destruidos». Me aferré a Mateo con una fuerza salvaje, casi animal, protegiéndolo de la tormenta con cada gramo de vida que me quedaba. La noche se hizo eterna. Cada minuto era una hora de agonía. Canté canciones de cuna con la voz rota para calmar a mi hijo, mientras sentía cómo el agua helada me entumecía las piernas hasta dejar de sentirlas por completo. «Duérmete, niño, duérmete ya», cantaba mientras las lágrimas calientes resbalaban por mi nariz congelada, mezclándose con el agua de lluvia. En algún momento de la madrugada, cuando ya había perdido toda noción del tiempo y creía que el amanecer nunca llegaría, la tormenta alcanzó su punto máximo. Un rayo cayó tan cerca que la luz blanca me cegó y el calor quemó el aire a nuestro alrededor. El olor a ozono y piedra quemada llenó mis pulmones. La roca que había partido con el impacto estaba a menos de 10 metros de nosotros. Mateo se aferró a mí tan fuerte que me dejó marcas rojas en los brazos. «Ya pasa», repetía yo sin cesar, aunque no veía el fin, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no aguantaríamos mucho más. Estábamos cubiertos de lodo de pies a cabeza. Parecíamos estatuas de arcilla temblorosas, abandonadas en la montaña, olvidadas por Dios y por los hombres. La humillación era total y absoluta. Una madre que no podía darle a su hijo ni siquiera un techo seco, ni un pedazo de tela para cubrirse del frío asesino. Pero resistimos. Contra todo pronóstico médico y físico,
El amor de madre actuó como un escudo invisible. Yo absorbí todo el frío, todo el impacto, protegiendo el pequeño núcleo de calor que era mi hijo. Horas después, cuando parecía que nuestros cuerpos no aguantarían ni un segundo más, y yo sentía que mi corazón estaba a punto de detenerse por el frío extremo, la lluvia comenzó a amainar. El viento bajó su intensidad, convirtiéndose en una brisa gélida pero soportable. El cielo, que había sido negro como tinta, empezó a aclararse lentamente con un gris pálido que anunciaba el amanecer. Pero el daño estaba hecho. Intenté moverme y descubrí que mis músculos estaban rígidos como tablas de madera. Me tomó varios minutos agonizantes poder despegar mi cuerpo del suelo rocoso. Levanté la cabeza lentamente, sintiendo cómo cada músculo protestaba con dolor, y miré alrededor con ojos hinchados y rojos. El terreno estaba irreconocible. La ladera había sido lavada violentamente por el agua. Donde antes había montones de polvo y tierra suelta, ahora solo quedaba la roca viva, desnuda y expuesta como huesos blanqueados. Zanjas profundas cortaban el terreno como cicatrices abiertas por un cuchillo gigante. No quedaba ni rastro de nuestras pertenencias, ni un calcetín, ni una cuchara, nada. Todo había sido devorado por la furia de la naturaleza. Miré a Mateo, y el pánico me atravesó como una lanza de hielo. El niño estaba pálido, con los labios azules y los ojos hundidos en las cuencas, como si le hubieran robado el alma. Temblaba incontrolablemente a pesar de que la lluvia había cesado. «Mamá», susurró él con una voz tan débil que apenas la escuché. «No siento mis pies». El pánico se apoderó de mí con garras de acero. Habíamos sobrevivido a la tormenta solo para morir de las secuelas. Estábamos solos, empapados, sin comida, sin refugio y a kilómetros de cualquier ayuda. Me puse de rodillas en el barro, abrazando a mi hijo, y por primera vez sentí que mi fe se quebraba en 1000 pedazos. Me sentía abandonada por Dios, traicionada por el destino y destruida por los hombres. «Perdóname, hijo. Perdóname por traerte aquí». Lloré besando su frente sucia y helada. «Soy una inútil. No pude protegerte». Fue en ese instante de total desesperanza, cuando pensaba que el final estaba cerca y que nunca saldríamos vivos de ese infierno de piedras, que escuché un sonido que no era el viento ni el agua. Era el crujido de botas pesadas triturando la grava mojada. Crac, crac, crac. Levanté la vista asustada, esperando ver a los hombres de Héctor viniendo a burlarse de nuestros cadáveres o a rematarnos como animales heridos. Instintivamente puse a Mateo detrás de mí, protegiéndolo con mi cuerpo destrozado, aunque apenas podía mantenerme en pie. Pero lo que vi emerger de la neblina matutina no fue un matón con pistola. Era una figura encorvada envuelta en trapos de lana gris, con una barba blanca y larga que le llegaba al pecho, y un sombrero de ala ancha que goteaba agua. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa y caminaba con pasos lentos pero seguros. Sus ojos, bajo las cejas pobladas y blancas, brillaban con una intensidad extraña, casi eléctrica. Era don Anselmo, el loco de la montaña. Todos en Valle Verde lo conocían, o más bien, todos lo evitaban. Decían que hablaba con las piedras, que comía raíces venenosas y que su mente se había perdido hacía décadas en las minas del sur. Los niños le tenían miedo y las mujeres se santiguaban cuando pasaba por el pueblo. Pero en ese momento, bajo el poncho seco que llevaba y con esa mirada que parecía ver más allá de lo visible, yo no vi a un loco. Vi al único ser humano que se había dignado a buscar en la montaña si habíamos sobrevivido la noche del infierno. El anciano se detuvo a unos metros de nosotros. No dijo nada al principio, solo observó la destrucción con ojos que habían visto muchas tormentas en su larga vida. Observó a la mujer temblorosa y al niño azul de frío, evaluando cuánto tiempo nos quedaba antes de que la hipotermia nos matara. Luego bajó la vista hacia el suelo, hacia esa tierra lavada y revuelta por la tormenta, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró el terreno con una intensidad que me asustó, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Entonces,
Con un movimiento rápido y sorprendentemente ágil para su edad, se quitó su pesado poncho de lana seca. «Cubre al niño, mujer», dijo con una voz que sonaba como piedras frotándose, áspera pero no cruel. El frío de la mañana mata más rápido que el de la noche. Yo, aturdida y sin fuerzas para discutir, acepté el poncho con manos temblorosas y envolví a Mateo. El calor de la lana fue inmediato, como abrazar el sol después de una eternidad en el hielo. Vi cómo el color empezaba a volver lentamente a las mejillas de mi hijo, y sentí que mi corazón volvía a latir. Don Anselmo entonces metió la mano en los bolsillos profundos de su abrigo raído y sacó algo envuelto en un pañuelo de cuadros descoloridos. «Toma», dijo extendiéndolo hacia mí. Dudé un segundo, el orgullo luchando contra la necesidad, pero el sonido del estómago de Mateo rugiendo como un animal hambriento rompió cualquier resistencia que me quedara. Tomé el paquete con dedos entumecidos. Dentro había 2 arepas de maíz duro y un trozo de queso seco. No era un banquete, pero para nosotros en esa mañana gélida era maná caído del cielo. Era la diferencia entre la vida y la muerte. «Dios se lo pague, don Anselmo», susurré sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de agradecimiento, dulces y liberadoras. Rompí un pedazo de arepa y se lo puse en la boca a Mateo, quien comió con los ojos cerrados, temblando aún, pero con menos violencia. «Coman», dijo el viejo mirando el horizonte donde el sol empezaba a romper las nubes. «El cuerpo necesita leña para quemar el miedo y el frío». Mientras masticaba un trozo pequeño de arepa, dejando la mayor parte para mi hijo como siempre, observé al anciano. Don Anselmo no miraba al valle verde donde estaba la hacienda de Héctor. Sus ojos estaban clavados en el suelo, en la ladera destrozada de piedra seca, estudiando la tierra como si estuviera leyendo un libro antiguo escrito en un idioma secreto. «Dicen en el pueblo que esta tierra está maldita», murmuré, siguiendo la mirada del viejo, sintiendo la amargura subir por mi garganta. «Que es el vertedero de Dios. Por eso Héctor me la dio, para humillarme, para que yo viera todos los días que no valgo nada, igual que estas piedras inútiles». Don Anselmo soltó una risa suave que sonó como hojas secas arrastradas por el viento. Se giró hacia mí y sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Los hombres como Héctor miran la tierra y solo ven lo que pueden pisotear, lo que pueden vender rápido», dijo golpeando el suelo con su bastón. «Son ciegos. La maldición no está en la tierra, hija. La maldición está en los ojos de quien no sabe mirar». No entendía sus palabras de viejo. Estaba cansada, con frío y desesperada. No tenía ganas de adivinanzas ni de filosofía de locos. «Con todo respeto, don Anselmo, no necesito sermones», dije tratando de controlar el temblor en mi voz. «Necesito un techo. Necesito saber cómo voy a sacar a mi hijo de aquí antes de que le dé una pulmonía y se muera en mis brazos». Señalé el terreno devastado con un gesto amplio de mi brazo. «Mire esto». La tormenta arrancó todo. Se llevó la poca capa de tierra que había. Ahora son puras piedras afiladas y cascajo negro. No podré plantar ni una cebolla aquí. Estamos arruinados, don Anselmo. Completamente arruinados. Fue entonces cuando el viejo dijo las palabras que resonarían en mi mente para siempre, las palabras que marcarían el antes y el después de mi vida. Caminó hacia una zanja profunda que el agua había excavado durante la noche, una herida abierta en la ladera que dejaba ver las capas inferiores del suelo como las páginas de un libro antiguo. Se agachó con dificultad, sus articulaciones crujiendo como madera vieja, y pasó su mano callosa por el borde de la zanja, tocando la grava mojada y brillante que el agua había dejado al descubierto. «Elena», me llamó por mi nombre, con un tono serio que me heló más que el viento. «La tormenta fue terrible, sí. Te quitó tu techo de tela, te quitó tu comodidad, pero a veces la naturaleza tiene que ser violenta para arrancarnos la venda de los ojos». Se levantó sacudiendo la tierra de su mano y me miró fijamente con esos ojos que parecían ver mi alma desnuda. «Tú ves destrucción. Tú ves que el agua se llevó la tierra que podías cultivar, pero yo veo limpieza. El agua ha lavado la cara de la montaña, ha quitado la máscara de polvo y arcilla para mostrar lo que hay debajo.
Yo estaba a punto de gritarle que me dejara en paz con sus locuras, que sus palabras no me daban de comer, cuando vi que Mateo se había levantado. El niño, ya con un poco de fuerza recuperada gracias al poncho caliente y la comida, se alejó unos pasos de nosotros. «Mamá, voy a buscar mis carritos de madera», dijo con esa inocencia que solo tienen los niños, que convierten cualquier desastre en una oportunidad para jugar. «Cuidado, hijo, no te alejes», advertí sin dejar de mirar a don Anselmo con desconfianza. Hay vidrios rotos y piedras cortantes por todas partes. Pero el viejo no me estaba mirando a mí. Sus ojos de águila seguían cada movimiento de Mateo con una intensidad que me puso nerviosa, como si supiera algo que yo aún no podía ver. El terreno había cambiado drásticamente después de la tormenta. Donde antes había hierba seca y polvo marrón, ahora había una superficie extraña y alienígena. El agua, al bajar con tanta violencia, había actuado como una draga gigante, un lavado natural que había arrastrado toda la tierra suelta hacia el valle. Lo que quedó expuesto era una capa de grava densa, pesada, de colores oscuros que nunca había visto. Había piedras negras como carbón, piedras grises con vetas plateadas y mucha arenilla brillante que reflejaba la luz del sol naciente. Para mí, esa grava era el símbolo final de mi pobreza, la prueba irrefutable de que Héctor me había dado un basurero geológico sin valor alguno. Sin embargo, don Anselmo no dejaba de observar a Mateo con esa mirada penetrante que me inquietaba. El niño se había agachado en una de las zonas donde el agua había golpeado con más fuerza, creando una pequeña depresión natural donde se habían acumulado montones de piedrecitas lavadas y limpias. «Deja al chico jugar», me dijo el viejo sin apartar los ojos de mi hijo. «Deja que toque la tierra. Los niños tienen ojos que no han sido nublados por la codicia ni el sufrimiento. Ellos ven lo que nosotros los adultos ignoramos porque estamos demasiado ocupados llorando nuestra desgracia». Sus palabras me molestaron, pero no tenía fuerzas para discutir. El sol estaba ya alto en el cielo y sus rayos caían perpendiculares sobre piedra seca, iluminando cada rincón de aquel páramo desolado. La luz golpeaba las piedras mojadas y limpias con una intensidad cegadora. Mateo estaba buscando sus juguetes de madera perdidos, pero algo más llamó su atención. No eran sus carritos tallados a mano por Javier, esos habían sido arrastrados al barranco, era un brillo. Al principio pensé que eran trozos de botellas rotas. La gente del pueblo a veces venía a tirar basura en los límites de las propiedades abandonadas y era común encontrar vidrios viejos de cerveza o aguardiente. Pero estos brillos eran diferentes. No eran verdes ni marrones como las botellas comunes. Eran extraños, casi translúcidos, como trozos de hielo que se negaban a derretirse bajo el sol abrasador. Mateo extendió su mano pequeña y sucia. Tomó una de esas piedrecitas y la levantó contra la luz. Estaba fría al tacto y pesada para su tamaño diminuto. Tenía una forma irregular, como un chicle masticado, pero su superficie, aunque rugosa y algo opaca por fuera, dejaba pasar la luz de una manera mágica que hipnotizó a mi hijo. Parecía tener fuego atrapado en su interior, un fuego frío y eterno que parpadeaba con cada movimiento. El niño frunció el ceño fascinado, giró la piedra entre sus dedos y miró alrededor. Había otra, y otra más allá, semienterrada en la grava negra, y otra más grande, del tamaño de una canica gorda, brillando con una luz que no parecía de este mundo. Mateo empezó a recogerlas, olvidándose completamente de sus juguetes perdidos. Llenó un puño, luego el otro. Sus bolsillos del pantalón, aún húmedos de la lluvia, empezaron a pesar con el tesoro que estaba acumulando. La inocencia del momento era conmovedora y desgarradora al mismo tiempo. Mientras yo me consumía en desesperación, a pocos metros, mi hijo estaba sentado sobre una fortuna incalculable, jugando con ella como si fueran canicas baratas del mercado. «¡Mamá!», gritó Mateo con esa voz aguda y cristalina que corta el aire y llega directo al corazón. Me levanté de un salto, asustada, pensando que se había cortado con algún vidrio escondido entre las rocas. «¿Qué pasa? ¿Te lastimaste?», grité corriendo hacia él con el corazón en la garganta. «No, mamá, mira», dijo el niño tropezando con sus botas grandes mientras corría hacia mí.
con las manos cerradas en puños apretados frente a su pecho, como si guardara el secreto más grande del universo. Mira lo que encontré. Son piedras de hielo mágicas. No se derriten con el sol y tienen luz adentro, como estrellitas atrapadas. Suspiré con alivio, mezclado con cansancio. «Ay, hijo, no juegues con vidrios rotos. Te vas a cortar las manos», le regañé suavemente, acercándome para limpiarle las palmas sucias. «Tira eso». Pero don Anselmo, que había estado medio adormilado apoyado en su bastón, abrió los ojos de golpe al escuchar las palabras de Mateo. Se enderezó tan rápido que su espalda crujió como ramas secas quebrándose. Sus ojos se clavaron en las manos cerradas del niño con una intensidad aterradora. El viejo garimpeiro, buscador de piedras, el loco que hablaba con las rocas, sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Conocía ese brillo. Lo había buscado toda su vida en las montañas lejanas del sur. «Espera, Elena». La voz de don Anselmo sonó autoritaria, casi un rugido que me detuvo en seco justo cuando iba a golpear la mano de Mateo para que soltara las piedras. «No le tires nada. No toques esas piedras». El viejo se acercó cojeando pero rápido, más rápido de lo que lo había visto moverse. Llegó hasta mi hijo y se arrodilló en el barro sin importarle sus pantalones remendados. Su respiración era agitada, casi frenética. «A ver, muchacho», dijo con la voz temblando de una emoción indescifrable que me asustó. «Abre la mano despacito, déjame ver esas piedras de hielo». Mateo, intimidado por la intensidad del viejo, abrió lentamente los dedos sucios. Ahí en la palma pequeña y mugrienta de un niño huérfano y desahuciado descansaban 5 piedras. Eran brutas, irregulares, de un color blanco lechoso mezclado con transparencia. No tenían el brillo pulido de las joyas que había visto en las vitrinas de la ciudad cuando iba al mercado con Javier. Eran toscas, sin forma definida, con superficies ásperas, pero cuando el rayo de sol matutino las tocó directamente, devolvieron un destello que casi dolió en los ojos. No era el brillo superficial del vidrio común que se rompe con facilidad. Era un brillo que venía de lo profundo, un fuego frío y eterno que parecía arder desde el centro mismo de cada piedra. El corazón de don Anselmo dejó de latir por un segundo. El tiempo se detuvo en piedra seca. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de una electricidad que prometía cambiar el destino de todos los presentes para siempre. Yo miré las piedras con indiferencia, todavía pensando que eran vidrios inútiles. «Son vidrios, don Anselmo, basura de botellas viejas que la gente tira aquí», dije con amargura. «Como todo en este maldito lugar». Pero el viejo levantó la vista hacia mí, lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas y se perdían en su barba blanca. Una sonrisa temblorosa se dibujaba bajo el vello facial, una expresión de asombro absoluto mezclado con incredulidad. «No, Elena», susurró con la voz ahogada por la emoción. «No es basura. Dios acaba de lavar tu tierra, mujer, y creo que te ha dejado la propina más grande que he visto en mis 70 años de vida buscando en las montañas». Las palabras de don Anselmo flotaban en el aire como humo, pero yo no podía comprenderlas. Mi cerebro, agotado por la noche de terror y el hambre, se negaba a procesar lo que el viejo estaba insinuando. «Propina. ¿De qué habla don Anselmo?», pregunté con frustración creciente. «Son piedras, vidrios rotos. No me dé falsas esperanzas porque eso es más cruel que la misma tormenta. Prefiero morirme de hambre con la verdad que vivir un minuto de ilusión mentirosa». El anciano me miró con una mezcla de comprensión y urgencia. Sabía que necesitaba pruebas, no palabras. Buscó en sus bolsillos y no encontró nada útil para demostrar lo que sus ojos expertos ya sabían. Don Anselmo caminó hacia donde habían quedado los restos destruidos de nuestro refugio y encontró una piedra de río grande y redonda, de esas de granito gris duro como el acero que yo usaba para machacar ajos cuando aún tenía cocina. También encontró un trozo de vidrio roto de una vieja botella de aguardiente que asomaba entre la tierra revuelta. «Ven aquí, Mateo, préstame tu tesoro otra vez», le pidió al niño con voz suave. Mateo le extendió la piedra más grande con confianza. Don Anselmo se sentó en una roca plana,
Colocó el vidrio de botella a su lado y me miró directamente. «Observa bien, Elena. Si esto fuera vidrio o cuarzo barato, mira lo que pasa». Tomó el vidrio de la botella y lo frotó con fuerza contra la piedra de granito. El vidrio se astilló inmediatamente, rompiéndose en pedazos pequeños y dejando apenas un rastro de polvo blanco sobre la roca que no había sufrido ni un rasguño. El vidrio se rompe. «El vidrio es débil como una promesa de político», dijo el viejo. Luego, con una solemnidad casi religiosa que me puso la piel de gallina, tomó la piedrita de hielo que Mateo había encontrado. Sus manos temblaban de emoción contenida. «Pero esto es diferente. El diamante es el rey de las piedras, Elena. Nada lo raya, pero él raya a todos. Es como tú, mujer, duro por fuera para proteger la luz que llevas adentro». Don Anselmo presionó la pequeña piedra bruta contra la superficie lisa y durísima del canto rodado de granito. Apretó con todas las fuerzas que le quedaban en sus manos viejas y arrastró la piedra con un movimiento seco y decidido. Cric. El sonido fue agudo, desagradable, como uñas largas arañando una pizarra. Me erizó cada vello del cuerpo. El viejo retiró la mano, sopló sobre la piedra de granito para limpiar el polvo y me ordenó con la mirada que me acercara. Me incliné para observar, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me saldría por la boca. Allí, en la superficie gris e imposible de dañar del granito, esa roca que necesita herramientas industriales para ser cortada, había un surco. Una línea blanca profunda y perfecta, como si un cuchillo caliente hubiera cortado mantequilla. La piedrita de Mateo estaba intacta. Ni un rasguño, ni una marca. Seguía brillando con esa frialdad arrogante que ahora empezaba a parecerme hermosa en lugar de extraña. El tiempo se detuvo para mí. Mi cerebro intentaba procesar lo que mis ojos estaban viendo, luchando contra años de pobreza que me habían enseñado a no esperar milagros. «Dios mío», susurré llevándome las manos a la boca temblorosa. Sentí que las piernas me fallaban y caí de rodillas en el barro justo al lado del viejo. «¿Lo ves ahora?», preguntó don Anselmo con lágrimas resbalando por su barba sucia. «Esto es un diamante bruto, Elena, y es de una pureza que no he visto en 40 años buscando en los ríos del sur. Es un octaedro cristalino natural». Miré a Mateo, que seguía jugando inocentemente con las otras 4 piedras en su mano, haciéndolas chocar entre sí. Clac, clac, clac. El sonido de millones golpeándose en las manos sucias de un niño hambriento. Un mareo intenso me golpeó como un puño en la cara. Era una mezcla tóxica de euforia, terror y náusea que me revolvió el estómago. «¿Cuánto?», pregunté con la voz apenas audible, casi un susurro estrangulado. «¿Cuánto vale eso?». Don Anselmo tomó la piedra entre sus dedos callosos, la sopesó con conocimiento de experto y me miró con una seriedad absoluta. «Esta sola piedra, Elena, solo esta que no es más grande que tu uña, vale más que la camioneta de Héctor, vale más que la casa de la que te echaron, vale más de lo que Javier hubiera ganado en 10 vidas completas de trabajo». Miré la mano de mi hijo. Tenía 4 más. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor, que el suelo se abría y me tragaba. «¡Busquen!», grité de repente con una urgencia febril que brotó de lo más profundo de mi ser. «Mateo, ¿dónde encontraste eso? Enséñame el lugar exacto, ahora». La codicia no era lo que me movía, no era el deseo de lujos ni de riquezas vanas. Era el instinto de supervivencia en su forma más pura y desesperada. Era el miedo aterrador a que aquello fuera un sueño y que despertara de nuevo bajo la lluvia helada sin nada. Mateo, asustado por la intensidad de mi grito, señaló con su dedito la pequeña hondonada lavada por la lluvia. «Allí, mamá, en el pocito donde el agua se juntó». Don Anselmo y yo nos lanzamos hacia el lugar como animales hambrientos. No importaba el lodo, no importaba la dignidad, no importaba nada más que encontrar más de esas piedras mágicas que podían salvarnos de la muerte. Nos tiramos al suelo, metiendo las manos en la grava negra y húmeda con una desesperación frenética. La grava era pesada, densa, mezclada con piedras de color granate oscuro y otras de un verde oliváceo opaco.
Don Anselmo me explicaba rápidamente mientras escarbábamos como perros buscando huesos. Busca las piedrecitas rojas, Elena, esos granates. Y esa piedra verde se llama olivino. Donde hay granates y olivino juntos, ahí suelen estar los diamantes. La lluvia hizo el trabajo por nosotros, lavó la tierra ligera y dejó las piedras pesadas atrapadas en el fondo de este hoyo natural. Mis ojos, que no sabían nada de geología ni de minerales, aprendieron rápido impulsados por la necesidad. Ahora que sabía qué buscar, el brillo graso e inconfundible de los diamantes brutos saltaba a la vista entre la grava oscura. ¡Aquí hay uno!, grité sacando una piedra pequeña como un grano de arroz. ¡Aquí hay otro!, dijo don Anselmo sacando uno más grande, de color amarillento que brillaba como miel congelada. En cuestión de media hora, trabajando bajo el sol que ya calentaba nuestras espaldas encorvadas y nos secaba la ropa mojada, habíamos reunido un pequeño montículo de piedras sobre el pañuelo sucio de don Anselmo. Había 12 diamantes de diferentes tamaños, algunos pequeños como granos de maíz, otros más grandes como guisantes gordos. Y entonces Mateo, que había seguido buscando con la persistencia de los niños, gritó con emoción: «¡Mamá, mira esta!». Cuando lavamos esa piedra grande en un charco de agua de lluvia que quedaba entre las rocas, el brillo fue tan intenso que don Anselmo tuvo que cerrar los ojos. «Virgen Santísima», murmuró el viejo santiguándose. «Nunca vi algo así en toda mi vida». Era del tamaño de una nuez pequeña, casi perfectamente octaédrica, con una transparencia que dejaba ver su interior cristalino. Estábamos sentados en el barro, sucios, hambrientos, con la ropa hecha jirones, y éramos las personas más ricas de toda la provincia. Pero entonces la euforia inicial comenzó a disiparse lentamente, como el humo, y dejó paso a una emoción mucho más fría y peligrosa: el pánico absoluto. Miré hacia el camino que llevaba a la carretera principal, hacia la lejana mansión de Héctor que se veía como un punto blanco en el valle. De repente me sentí expuesta, desnuda, vulnerable. Me di cuenta de que estaba sentada sobre una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento y destruirnos más rápidamente de lo que la tormenta había intentado hacerlo. «Don Anselmo», dije con la voz temblando mientras cubría rápidamente las piedras con el pañuelo sucio, como si alguien pudiera vernos desde kilómetros de distancia. «Si Héctor se entera de esto…». No pude terminar la frase porque el miedo me cerró la garganta como una mano invisible. El viejo asintió gravemente. Su rostro, que momentos antes brillaba de alegría por el hallazgo, ahora se ensombrecía con la realidad brutal de nuestra situación. «Si Héctor se entera, nos mata», dijo sin rodeos, sin intentar suavizar la verdad. «No te va a dar tiempo de ir a un juez ni de reclamar tus derechos. Vendrá con sus abogados comprados o con sus pistoleros. Dirá que fue un error, que el subsuelo sigue siendo suyo. Te aplastará, Elena, como aplasta a las hormigas bajo sus botas de cuero». Abracé a Mateo contra mi pecho. El niño tenía las manos llenas de barro y una sonrisa feliz en el rostro, completamente ajeno al peligro mortal que acabábamos de desenterrar junto con la fortuna. «Pero me regaló la tierra», dije intentando convencerme a mí misma, aferrándome a ese papel arrugado que guardaba en mi bolsillo. «Tengo la escritura». Él firmó, me dijo: «Todo tuyo, hasta las piedras», lo dijo delante de sus hombres. Don Anselmo me miró con una tristeza profunda que me heló más que la lluvia de la noche anterior. «Héctor es la ley aquí, Elena. Los papeles valen lo que vale el juez que los lee, y los jueces de este pueblo almuerzan en la mesa de Héctor Duarte. Él les paga el sueldo bajo la mesa». Un silencio pesado como plomo cayó sobre nosotros. El tesoro estaba allí, brillante y prometedor, pero ahora parecía una condena en lugar de una bendición. ¿De qué servía tener millones si no podías gastar un centavo sin levantar sospechas? Si yo llegaba al pueblo e intentaba comprar pan con un diamante bruto, en 10 minutos la policía corrupta o los matones de Héctor estarían subiendo la montaña para hacernos desaparecer. Miré mi choza destruida, la ropa rasgada, la cara sucia de mi hijo. Sentí una llamarada de determinación subir por mi garganta, más caliente que la rabia, más fuerte que el miedo que me paralizaba.
Había pasado la noche más aterradora de mi vida protegiendo a mi hijo del hielo y la tormenta. Ahora tendría que protegerlo de algo mucho peor, los lobos humanos con trajes caros y sonrisas falsas. No se lo voy a devolver, dije con una frialdad nueva en mis ojos que sorprendió hasta a don Anselmo. Dios me dio esto para mi hijo. Es la compensación por la vida de Javier, por nuestra humillación, por la noche del infierno. Héctor no verá ni una chispa de estas piedras. Prefiero morir defendiéndolas que vivir de rodillas mendigando sus sobras. El viejo me miró con un respeto que antes no había visto en sus ojos. La viuda frágil había desaparecido. Ante él había una leona acorralada, lista para pelear. «Entonces tenemos que ser más astutos que él, Elena», dijo don Anselmo acariciándose la barba mientras su cerebro, que no estaba tan loco como el pueblo creía, empezaba a calcular estrategias. «No podemos vender esto aquí. No podemos decirle a nadie, ni siquiera al cura, ni una palabra». «¿Qué hacemos entonces?», pregunté sintiendo la desesperación trepar por mi pecho. «Don Anselmo, tengo hambre. Mi hijo tiene hambre. Somos millonarios en piedras, pero no tenemos para comer hoy. ¿De qué sirve toda esta riqueza si nos morimos de inanición antes de poder usarla?» El viejo pensó en silencio durante lo que pareció una eternidad, sus ojos calculando riesgos y probabilidades. «Tenemos una sola opción», dijo finalmente. «Necesitamos vender una piedra, solo una, la más pequeña. Lo suficiente para comprar comida, ropa decente y pagar los pasajes de autobús a la capital, donde podemos registrar esto legalmente, lejos del alcance de Héctor». Hizo una pausa y me miró con preocupación. «Pero es arriesgado, Elena. Los joyeros del pueblo son chismosos como viejas en el mercado. Si ven a una viuda pobre con un diamante bruto, las preguntas lloverán como la tormenta de anoche». Cerré el puño sobre la piedra más pequeña del montón. Me puse de pie sintiendo cómo mis huesos crujían. «Me arriesgaré, iré al pueblo, diré que la encontré en el río, lejos de aquí, o que era un recuerdo de mi abuela. Inventaré lo que sea necesario, pero Mateo no pasará otra noche sin cenar». Don Anselmo me miró con una mezcla de admiración y miedo. «Ten cuidado, Elena. El brillo del diamante atrae miradas, pero también atrae cuchillos. Héctor tiene oídos en todas las paredes del pueblo». Envolví el resto de los diamantes en el pañuelo con manos temblorosas y me lo metí dentro del sostén, pegado a mi corazón. Era un secreto duro y frío contra mi piel caliente. «Que Dios me proteja», dije haciendo la señal de la cruz. «Voy a bajar al pueblo». Lo que yo no sabía en ese momento, lo que no podía saber en mi inocencia desesperada, era que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba y que mi decisión de vender esa pequeña piedra estaba a punto de desencadenar la segunda tormenta, una que no traería agua sino hombres armados. Dejé a Mateo al cuidado de don Anselmo con el corazón partiéndose en dos. «No se muevan de aquí», les advertí con la mirada más dura que pude componer. «Si ven que alguien sube por el camino, escóndanse entre las rocas grandes y no salgan hasta que yo regrese». El camino hacia Valle Verde fue un calvario diferente al de la subida. Bajaba casi corriendo, impulsada por la adrenalina y el miedo. Cuando llegué al pueblo, la realidad social me golpeó en la cara como una bofetada. Estaba cubierta de barro seco de pies a cabeza, con el cabello enmarañado como nido de pájaros. La gente se apartaba a mi paso murmurando: «Es la viuda de Javier. Pobre mujer, se ha vuelto loca de dolor». Caminé directamente hacia la joyería El Diamante. La ironía del nombre no se me escapó. El dueño, un hombre llamado Elías, tenía fama de ser un usurero tacaño, pero también de comprar cosas sin hacer demasiadas preguntas legales. Cuando entré, Elías me miró con disgusto inmediato. «Aquí no damos limosna, señora. Fuera, que me ensucia el piso». Pero yo me acerqué al mostrador y saqué la pequeña piedra. Cuando la puse sobre el vidrio limpio, vi cómo los ojos de Elías se agrandaban detrás de sus gafas gruesas. Sacó su lupa de joyero y examinó la piedra durante largos segundos que se sintieron como horas. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó sin levantar la vista, pero su voz había cambiado completamente. «Era de mi abuela», mentí con la mejor actuación de mi vida.
Lo tenía guardado y necesito dinero para comer. Elías sabía que yo mentía. Las abuelas del campo no guardan diamantes de esa calidad, pero su codicia ganó sobre su curiosidad. Me ofreció 500 pesos, una fracción del valor real, pero para mí era comida para semanas. Acepté rápido, tomé el dinero y salí casi corriendo. Compré pan, queso, mantas y comida. Mientras subía de vuelta a la montaña sintiéndome victoriosa, en la joyería estaba ocurriendo la traición que don Anselmo tanto temía. Elías miraba la piedra con codicia y luego miró el teléfono. Podía quedarse con la ganancia de esa piedra, sí, pero si avisaba al dueño original de la tierra, tal vez podría ganar mucho más. Un favor de don Héctor valía más que 1000 diamantes. Con dedos temblorosos, marcó el número de la hacienda. Y yo, subiendo feliz la montaña con mis bolsas de comida, no tenía idea de que acababa de firmar nuestra sentencia de muerte. Cuando llegué de vuelta a las ruinas de nuestro refugio, el sol estaba en su punto más alto, quemando sin piedad. Don Anselmo y Mateo me esperaban sentados sobre las piedras como centinelas vigilantes. «¡Mamá!», gritó mi hijo corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Solté las bolsas y lo abracé, riendo y llorando al mismo tiempo de puro alivio. «Mira, mi amor, traje comida. Traje pan dulce, queso, jamón y botas nuevas para que no te mojes los pies nunca más». Nos sentamos a comer como si fuera un banquete de reyes. Jamás algo tan simple como pan con queso había sabido tan glorioso. Era el sabor de la esperanza, el sabor de la libertad que empezaba a nacer. Le conté a don Anselmo todo lo que había pasado, mostrándole el dinero sobrante con orgullo. 500 pesos, dije. Nos engañó, lo sé, pero con esto podemos irnos mañana mismo a la capital. Don Anselmo comía despacio, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia el horizonte con una preocupación que no quería compartir para no arruinar mi momento de alegría. 500 por una piedra que vale 5000, murmuró el viejo. Ese joyero es un ladrón, Elena. Pero lo que me preocupa no es el robo, es su lengua. Los hombres codiciosos no saben guardar secretos cuando hay dinero de por medio. Intenté calmarme pensando que Elías había prometido discreción, pero lo que yo no sabía era que en ese preciso momento, en la mansión blanca del valle, Héctor Duarte estaba recibiendo una llamada que cambiaría todo. «Don Héctor», habla Elías el joyero. «Perdone que le moleste, pero creo que tengo algo que le pertenece, o que debería pertenecerle». Del otro lado de la línea, Héctor gruñó molesto. «Habla rápido, Elías, estoy ocupado». «Su ex inquilina, Elena, acaba de venderme una piedra, señor, y no era una piedra cualquiera. Era un diamante bruto de altísima pureza, y según mis conocimientos, ese tipo de piedra viene de terreno volcánico, de piedra seca, señor». Hubo un silencio largo y mortal del otro lado. «¿Estás seguro de lo que dices, miserable?» «Absolutamente, patrón. Esa tierra que usted le regaló, creo que esa mujer está sentada sobre una mina de diamantes que le pertenece a usted por derecho». La voz de Héctor cuando respondió era baja, peligrosa, como el gruñido de un tigre antes de saltar sobre su presa. «Voy para allá, no cierres. Quiero ver esa piedra con mis propios ojos». Clic. Colgó. En la joyería, Elías sonrió satisfecho, imaginando la recompensa que Héctor le daría por su lealtad. Y en la montaña, nosotros comíamos pan dulce sin saber que la cuenta regresiva para una invasión había comenzado. Teníamos tal vez 2 horas, quizás menos, antes de que el infierno llegara a nuestra puerta. Fue don Anselmo quien lo escuchó primero. Sus oídos viejos, acostumbrados a los sonidos de la montaña, detectaron algo que no pertenecía allí. El rugido distante de motores potentes subiendo por el camino serpentante. Se puso de pie de un salto, apoyándose en su bastón, y miró hacia abajo con los ojos entrecerrados. «Vienen», dijo con una calma aterradora. «Elena, vienen por nosotros». Miré hacia el valle y sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. A lo lejos, levantando nubes de polvo en el camino, venían 2 camionetas negras y la inconfundible camioneta plateada de Héctor. «Esconde al niño», gritó don Anselmo,
y esconde las piedras restantes, que solo nos encuentren a nosotros. Con manos temblorosas, saqué el pañuelo de mi sostén y lo enterré rápidamente entre las rocas, marcando el lugar en mi memoria. Mateo, corre. Escóndete detrás de la roca grande donde guardamos el agua. No salgas pase lo que pase. Mi hijo, con los ojos llenos de terror, obedeció sin hacer preguntas. El rugido de los motores se hacía cada vez más fuerte, más cercano, más amenazante. Don Anselmo se puso a mi lado, erguido como un soldado viejo preparándose para su última batalla. Si quieren guerra, Elena, les daremos la guerra de los pobres, resistencia. Los vehículos frenaron bruscamente frente a nosotros, levantando una cortina de lodo y grava que nos cubrió como una maldición. 4 hombres corpulentos bajaron de las camionetas negras. No eran trabajadores de campo, eran matones profesionales con pistolas al cinto y miradas vacías. Se desplegaron en abanico rodeándonos. Luego la puerta del vehículo plateado se abrió lentamente. Héctor bajó impecable como siempre, pero su rostro estaba rojo, hinchado de furia contenida. Caminó directo hacia mí, ignorando el barro que manchaba sus botas italianas. ¡Tú!, gritó señalándome con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Maldita rata de monte, ¿creíste que podías engañarme?» Alcé la barbilla, aunque por dentro me estaba deshaciendo. «No sé de qué habla, señor Héctor. Estamos en la tierra que usted me regaló». Héctor soltó una carcajada histérica. «¿La tierra que te regalé? ¿Crees que te regalé esto para que te hicieras rica a mis espaldas?» Se acercó tanto que pude oler su aliento a menta y tabaco. «Vengo de la joyería de Elías, Elena. Me lo contó todo. Me enseñó la piedra». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición era real. «Vendí una piedra que encontré», dije manteniendo la mentira. «Una herencia de mi abuela. Necesitaba comer». «¡Mentira!», rugió Héctor tan fuerte que las rocas parecieron temblar. «Elías sabe de piedras. Esa piedra tenía restos de tierra volcánica, tierra de aquí, de mi tierra». Se giró y caminó hacia la zanja que la lluvia había abierto. Se arrodilló sin importarle sus pantalones caros y metió las manos en el lodo negro. «Kimberlita», susurró con reverencia enferma. «Kimberlita azul fresca. La chimenea está aquí mismo». Se puso de pie y empezó a reírse como un loco, mirando la magnitud de la riqueza que había regalado sin saberlo. Su risa se transformó en furia cuando volvió a mirarme. «¡Me robaste!», gritó avanzando hacia mí con los puños cerrados. «¿Sabías lo que había aquí? Javier lo sabía. Ustedes, ratas sucias, planearon esto». «Javier no sabía nada», grité retrocediendo. «Y usted me dio esta tierra. Tengo la escritura. Firmó que todo lo que hay aquí es mío, suelo y subsuelo». «Ese papel es basura», escupió Héctor. «Fue un error, y el subsuelo le pertenece al Estado y yo tengo la concesión minera de toda la región». Era mentira y él lo sabía, pero estaba acostumbrado a que su palabra fuera ley. Hizo un gesto a sus hombres. «Busquen, revisen todo. Quiero cada piedra que hayan sacado, y luego lárgalos de aquí a patadas». 2 matones avanzaron hacia mí. Fue entonces cuando don Anselmo, que había permanecido inmóvil como una estatua, dio un paso al frente y golpeó el suelo con su bastón. ¡Crack! El sonido resonó fuerte. «¡Alto ahí!», gritó el viejo con una voz que no parecía de este mundo. «Héctor, ya tienes la hacienda, el ganado, las cuentas en el banco. ¿Cuánta hambre tiene tu alma que necesitas quitarle el pan a una viuda y un huérfano?» Héctor lo miró con desprecio. «Cállate, viejo loco». Pero don Anselmo sacó algo del bolsillo interior de su abrigo raído. Una tarjeta de identificación antigua y amarillenta. «Hace 30 años yo era juez en la capital, Héctor. Me retiré cuando perdí a mi familia. Pero la ley no se olvida. Y tú firmaste ese documento delante de testigos». Los ojos de Héctor se abrieron con shock. «Revisemos tus bolsillos, Héctor. Creo que encontraremos diamantes robados». Y entonces, a lo lejos, se escucharon las sirenas. La policía estatal, no la corrupta del pueblo, venía subiendo la montaña. Don Anselmo había hecho una llamada esa mañana que yo no sabía. Héctor, atrapado con las piedras en su bolsillo y un arma en la mano,
fue arrestado mientras gritaba amenazas vacías. La justicia, finalmente, había llegado a Piedra Seca. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Elena pasó de ser una viuda humillada, expulsada a un terreno maldito, a convertirse en dueña de una de las minas más ricas de la región. Y Héctor, el hombre que creía ser Dios en sus tierras, terminó arrestado, arruinado y destruido por su propia codicia. Esta historia nos deja una lección poderosa que todas deberíamos grabar en nuestro corazón. Nunca subestimes a una mujer con fe y un hijo que proteger. Los hombres poderosos creen que pueden aplastarnos, humillarnos, dejarnos en la calle sin nada, pero olvidan que Dios tiene una forma muy especial de equilibrar las balanzas. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han tratado como basura? ¿Alguna vez te dieron lo peor pensando que te estaban destruyendo? ¿Alguna vez te sentiste tan sola que pensaste que Dios te había abandonado? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, quiero que sepas algo. Tu tormenta no vino para ahogarte, vino para lavar la tierra y revelar el tesoro que Dios escondió para ti. Elena no encontró los diamantes en días de sol y comodidad. Los encontró después de la noche más oscura de su vida, después de proteger a su hijo bajo la lluvia helada, después de perderlo todo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que Elena no se vengó con sus propias manos. No tuvo que hacerlo. La justicia divina es perfecta. Héctor cavó su propia tumba con su arrogancia, firmó el papel que lo destruiría, regaló la fortuna que buscaba y terminó arrestado por robar lo que ya no le pertenecía. Esa es la venganza del cielo, dejar que los malvados se destruyan solos. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios la frase: la humildad siempre vence a la soberbia, si esta historia tocó tu corazón. Y responde esta pregunta: ¿conoces a alguien que necesite escuchar esta historia hoy? Tal vez tu hermana, tu amiga, tu vecina que está pasando por un momento difícil. Comparte este video con ella. Dile que no se rinda. Dile que su tormenta puede estar lavando la tierra para revelar su bendición. ¿Te gustaría saber qué pasó con Elena un año después? ¿Quieres saber cómo transformó esa tierra maldita? ¿Qué hizo con la fortuna? ¿Y qué pasó con Héctor en la cárcel? Si quieres conocer el resto de la historia, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias reales de mujeres valientes que transformaron su dolor en poder. Y recuerda esto antes de irte: no importa qué tan oscura esté tu noche, no importa quién te haya quitado todo, no importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu cara, Dios tiene una forma de convertir el desierto en jardín, las piedras en diamantes y las viudas olvidadas en mujeres poderosas. Tu momento llegará. Sigue protegiendo a los tuyos, sigue caminando con fe, y cuando menos lo esperes, la tormenta terminará. Y encontrarás tu tesoro escondido bajo el lodo. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu camino y te llene de sorpresas maravillosas. Hasta pronto.